¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión, a una nueva clase en informática. Y vamos a continuar con otro tema ya un poquito más enfocado a lo que es nuestra computadora, nuestro sistema operativo. Ya habíamos mencionado que un sistema operativo es una plataforma de trabajo que permite la interacción entre hardware, software y usuario. Y que en este caso el sistema operativo que es más popular aquí en México pues es Windows. Ajá. Sabemos que hay otros como Linux, como Ubuntu, como a lo mejor Macintosh, por ejemplo, para computadoras. Este, pero al menos aquí en México, pues el más popular, pues sí, en gran parte del país, pues es Windows. Ahora, ¿qué significa Windows? Sabemos de manera general que en inglés la palabra Windows pues está relacionado o está con el significado de ventana. Pero ¿por qué se va a llamar este sistema operativo así? Precisamente por su forma de trabajo. Todo lo que nosotros hagamos o abramos en Windows lo vamos a ver o lo vamos a hacer a través de una ventana. Ya sea una ventana que nos muestra el contenido de una carpeta, una ventana donde se muestra un programa, una ventana donde me muestra un mensaje o tengo que agregar una información. Todo se basa en ventanas. Todo el ambiente gráfico sabemos que tiene iconos, que tiene otras opciones, pero básicamente Windows trabaja con ventanas. Ahora, una vez mencionado esto, podemos decir que en Windows tenemos básicamente dos tipos de ventanas. La ventana estándar, que es como esta ventana que está aquí, que dice que muestran información respecto a algún programa o sección en la computadora. Es para mostrar información, solamente me muestra cosas para que yo vea qué es lo que voy a hacer con esta información o esos datos. Y la otra ventana o el otro tipo de ventana se llama cuadro de diálogo. En un cuadro de diálogo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues este cuadro va a esperar alguna instrucción del usuario para poder realizar alguna acción o confirmar algún proceso. Es decir, un cuadro de diálogo es para que nosotros interactuemos con él, le demos alguna instrucción, le confirmemos algún proceso, activemos o desactivemos algunas opciones, pero es para que nosotros dialoguemos con ese cuadro. Y esas van a ser básicamente los dos tipos de ventanas que tenemos en Windows. Ajá. Ahora, ¿cómo las vamos a poder identificar? Por ejemplo, voy a presionar ahorita Windows D. Windows D es una combinación de botones que me permite mostrar mi escritorio. ¿Ok? Ahora fíjense bien. Si yo presiono la combinación de botones Windows E, me va a abrir esta ventana que se llama Explorador de Windows. Esta ventana donde nosotros vemos las carpetas o las unidades de disco. Aquí, por ejemplo, ya les había yo mostrado, tengo dos discos duros aquí o dos particiones. Tengo en este momento también una memoria USB, las carpetas de documentos, de escritorio, de imágenes, de música, etcétera. Entonces, y acá de este lado también tenemos una ventana con el explorador de las carpetas. Toda esta ventana en su conjunto se llama explorador de Windows. ¿Por qué explorador de Windows? Porque nos podemos trasladar a cualquier lugar o a cualquier sección de la computadora que nosotros necesitemos. ¿Ok? Ahora, esta es una ventana estándar. Todas aquellas ventanas donde yo solamente pueda visualizar información o entrar a cierta información van a ser ventanas estándar. Vean, aquí estoy mostrando simplemente el contenido de diferentes carpetas. Y vuelvo a repetir, todas son ventanas estándar, o en este caso lo que se muestra. Ahora, ¿cómo va a ser un cuadro de diálogo? Un cuadro de diálogo es una ventana que espera alguna indicación mía. Por ejemplo, si yo presiono Windows R, se abre este pequeño cuadro. Lo voy a subir. Se abre este pequeño cuadro que se llama ejecutar y dice aquí, escriba el nombre del programa, carpeta, documento o recurso de internet que desea abrir. Es decir, aquí yo le voy a escribir algo. Yo le tengo que escribir algo para que este cuadro pues pueda realizar alguna acción. Si yo nada más lo abro y ahí lo dejo
no le escribo, no le digo nada, ahí se va a quedar. No va a hacer absolutamente nada hasta que yo le dé alguna indicación. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero abrir Excel, escribo Excel, que ese es el nombre del comando para poder abrir el programa de Excel. Pero si yo no le confirmo esa instrucción, si yo no ya le digo que quiero abrir eso, si no le doy a aceptar, entonces no va a hacer nada. Fíjense bien, tiene 3 botones para que yo pueda dialogar y pueda interactuar con él. Tiene aceptar, que es para confirmar la instrucción de que abra Excel. Cancelar, para que cierre el cuadro. O examinar, si quiero buscar algún archivo que quiero abrir. Por ejemplo, si le doy cancelar, simple y sencillamente se cierra y ya no hace nada. Lo voy a abrir otra vez. Windows R. Ya está otra vez aquí mi cuadro a ejecutar. Le voy a escribir Excel. Y si yo le doy a aceptar o presiono Enter, entonces va a abrir, va a confirmar. ¿Sabes qué? Me dice que quiere o quieres abrir Excel. Entonces ya me da esa opción de que yo pueda entrar al programa de Excel. Otra combinación de botones. Antes de eso, fíjense bien, este también es un cuadro, pues podríamos decirle es una ventana, pero a final de cuentas es un cuadro de diálogo también. Porque si yo si no le escribo nada, si no le hago nada, si no le explico qué es lo que quiero hacer, pues ahí va a seguir esa ventana sin hacer absolutamente nada. Sabemos que Excel es una hoja de cálculo que nos permite realizar cualquier tipo de operaciones matemáticas, financieras, estadísticas, manejar bases de datos, etc. Entonces, si yo no le ingreso información, si yo no le doy fórmulas o funciones, si no le digo que haga algo, pues ahí se va a quedar. Entonces, esto también podría ser una ventana o un cuadro de diálogo. ¿Ok? Ahora, si les decía, otra combinación de botones que también es recomendable que ustedes aprendan es, por ejemplo, Alt y F4. Es decir, Alt, el que está a la izquierda de su barra espaciadora, mantenemos presionado Alt. Y al mismo tiempo, o sin soltar Alt, presionamos F4 y se cierra la ventana. Ahora, en este caso, vuelvo a repetir, regresamos a esta ventana estándar. Otra ventana o otro cuadro de diálogo que nosotros vamos a encontrarnos de manera muy frecuente es cuando nosotros queremos guardar algo. Voy a abrir un programa, en este caso voy a abrir Word. Y le voy a decir que quiero un documento nuevo. Vamos a suponer que yo estoy aquí trabajando, estoy haciendo algún escrito. Tarea del día, por ejemplo. Vamos a suponer que yo escribo ahí cosas. Aquí voy a corregir, por ejemplo, dice que está mal escrita esta palabra. Ahí está. Si yo no escribo o si yo no hago nada, pues también ahí se va a quedar sin hacer absolutamente nada. Vamos a suponer que, por ejemplo, leer o vamos a suponer que diga transcribir las combinaciones de botones del teclado. Entonces ahí, por ejemplo, ya escribí algo. Aquí me faltó una letrita. Entonces ahí está. Si yo aquí, por ejemplo, que ya hice algo, que ya le puse ahí, pues un texto, que ya le puse color, que ya le aumenté el tamaño, que ya le puse ahí algunas cuestiones de formato. Pero si yo no le hago nada, ahí va a aparecer. Si yo presiono Control G, que es para guardar, entonces me va a dar otras opciones que también yo tengo que dialogar con él. Entonces aquí también es una ventana de diálogo, un cuadro de diálogo, porque yo tengo que interactuar con él para decirle dónde quiero guardar ese documento y con qué nombre. Aquí, por ejemplo, voy a poner nada más tarea. Este archivo se va a llamar solamente tarea. Lo voy a guardar aquí en documentos y le voy a dar guardar. Hasta que yo ya interactúe con él, hasta que yo ya le dé ciertas indicaciones, entonces va a hacer algo. Entonces es un cuadro de diálogo. Entonces esas van a ser las principales diferencias. Una ventana estándar solamente me va a mostrar información y, por ejemplo, el explorador de Windows es un ejemplo claro de una ventana estándar. No importa a la que yo me dirija. Yo aquí, por ejemplo, si voy a documentos, pues me va a mostrar la información que tiene.
pero igual solamente me permite verla para que yo decida si quiero accesar o no. Ajá. No importa si me voy a descargas, pues también ahí me va a mostrar a imágenes, a música, etcétera. Ajá. Solamente me va a mostrar la información o los archivos que yo tenga. Y los cuadros de diálogo, esto sí voy a tener que especificarle qué quiero hacer. Por ejemplo, si ahorita ya le hice un cambio. Si yo escribo otra cosa, por ejemplo, mi nombre, y a ese le pongo, por ejemplo, otro color, ya le estoy dando indicaciones. Ahí está. Pero si yo de repente lo quiero cerrar, me dice otro cuadro. Dice, desea guardar los cambios en tarea y yo le tengo que confirmar una instrucción. Tengo que dialogar con él para darle esa indicación de que si quiero guardar o no quiero guardar. Si le digo no, pues entonces no guarda los cambios y simplemente se cierra. ¿Ok? Entonces, esa es otro tema muy importante que ustedes deben conocer. Ventanas estándar son las que nos muestran solamente la información, como esta. Y los cuadros de diálogo, que son aquellos con los que nosotros tenemos que dialogar para poder trabajar. ¿Ok? Van a hacer algunos apuntes, van a tomar algunas notas para que lo hagan ahí en su cuaderno o en la plataforma y puedan cumplir con la actividad de hoy. Continuamos.